¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo hoy les voy a hablar un poquito más de dos proyectos, tratar de meternos un poco más a detalle en la idea de las fachadas y cómo desde nuestra óptica las fachadas no solamente son un tema de resolución técnica o de tecnología, sino cómo participan de la generación de un lenguaje arquitectónico, de un sistema constructivo y de una identidad muy específica y particular de cada uno de los proyectos. Curioso que he estado viendo que hemos visto muchas fachadas de cristal y estas fachadas que les voy a presentar son lo más ciego posible comparado con lo que hemos visto. Tiene que ver con el concreto. Y en este primer proyecto me gusta mucho este croquis muy temprano que hacíamos del análisis porque fue un sitio que ya existía o que estaba enmarcado por un centro comercial en Arts, en la Ciudad de México, y cuya geometría estaba al menos en planta medio predeterminada por lo que sería un local, por decirlo así, comercial, pero que tenía en sus dimensiones una escala bastante urbana hacia periférico. Y siempre creo que es común pensar en la forma de los edificios. Sin embargo, la forma desde mi óptica es el resultado del engranaje de las piezas y de qué hacen. Entonces, a veces hay que soltar un poquito la forma del objeto y empezar a entender las cosas que vienen como parte y privilegiar ahí está, las partes. Entonces, ese es un croquis que de alguna manera resultó incluso hacia el final, pero que muchas veces el cómo llegar ahí me parece más interesante. Las fachadas las entiendo más, o más bien, menos como el qué, y mucho más como cómo se relacionan y qué generan. Para mí las fachadas son un elemento de expresión, pero también es de mediación entre el interior y el exterior y de identidad. Entonces, afortunadamente, ¿hacia dónde tengo que indicar con el clicker? Ahí está. ¿Para dónde fue? Para allá. Ahí está. Entonces, estos sistemas, esta fachada fue de concreto prefabricado, todo hecho en México. Quisimos generar algo que no tuviéramos que entrar a temas de importaciones o y las piezas las diseñamos y las generamos nosotros en la gran cantidad de nuestros proyectos. Entendemos que hay sistemas estandarizados y de los que sacamos muchos beneficios, pero nos gusta investigar y que nuestro trabajo arquitectónico vaya más allá y estemos creando a partir de un sistema que ya existe la diferenciación o algo, pues sí, diferente. Entonces esta fachada primero fue moldes de acero o de aluminio, perdón, totalmente sólido y moldes negativos de látex de alta densidad. Y empezamos, es para una marca, para Louis Vuitton en la Ciudad de México. Habíamos hecho un lenguaje de fachadas que fuimos depurando a través de 8 años en madera en diferentes países. Y para este proyecto en particular decidimos que la escala, la materialidad del lenguaje tenía que ser algo mucho más, con más presencia y que fuera adecuado para el contexto que teníamos en el centro comercial inmediatamente. Este es uno de me gusta mucho esta foto porque habla de, cuando pensamos en concreto, en cualquiera de sus formas, en este caso prefabricado, hay que pensar en las piezas y los moldes que hacen el concreto. ¿Cómo vamos a llegar a esa cosa que al final es sólida? Entonces estamos pensando mucho en negativo y en un proceso de deconstrucción. Estos son los moldes y ahorita verán un poquito por qué, cómo empezamos a pensar las piezas. A veces queremos un muro completo colado o quisiéramos precolarlo completo, pero aquí entendimos que teníamos que trabajar más con un sistema de tabiques de concreto que nosotros diseñaríamos para que pudiéramos tener diferentes opciones de pixelados o de interrelaciones estructurales, y entonces empezamos a hacer estos grandes, esto se hizo en Yucatán, con una empresa que se llama Predecon. Hicimos los moldes que ven aquí de concreto responden primeramente a una cuestión de contener la forma. El molde de látex de alta densidad partió de los moldes que habíamos hecho de aluminio sólido, y después teníamos que dejar pasar ciertos tipos de barrotes y varillas para un sistema de postensado que nunca iba a estar en ortogonal, iba a estar en diagonal, porque la fachada tendría que expresar
los ángulos de la imagen comercial de la marca. Aquí está un poquito en el proceso de precolado. Algunos de los paneles llevan ahogados unos ángulos que después van a servir para sujeción a sistemas secundarios de anclaje de acero en la fachada. Y bueno, aquí estaban empezándose a colar las piezas, que acabamos decidiendo hacer módulos de 3 o de 2 piezas para poderlas intercalar en la fachada y que tuvieran esta gran precisión. La pieza no solamente tiene una inclinación en el sentido XY, sino que también sus caras interiores tienen un ángulo y eso nos permite hacer que la pieza se pueda desmoldar más fácilmente y además tener facetas de sombreado cuya lectura va a ser mucho más especial una vez construida la fachada. Nuestro rango de tolerancia para una fachada prefabricada era de 2 milímetros. Fue algo increíble el proceso. Aquí lo estaban colocando, y este fue un mock-up, un ejemplo que hicimos de tamaño escala real, para poder apreciar si las diferencias que hacíamos entre paneles 100% sólido al panel que se convertía en celosía y las diferentes graduaciones eran las correctas y nos gustaba, etcétera. El espesor del panel lo determinó la estructura que necesitábamos ir ahogando adentro, la cantidad de recubrimiento de concreto alrededor de las varillas del armado de cada panel, y también el sentido de transparencia que queríamos lograr con estos paneles. Siempre aprovechamos nosotros para hacer incluso aquí experimentos y tryouts de todo lo que tiene que ver con iluminación exterior, interior, punteos. Aquí aprendimos, interesantemente pueden ver estos tordones postensados. Este era un solo panel que se armaba en el piso, que se generaba cierta tensión y después se levantaba con 2 poleas y se colocaba, pero ahí la flexión del sistema y del momento fue excesiva. O sea, afortunadamente vimos que eso ya en sitio iba a ser muy problemático, porque además no siempre teníamos el espacio libre arriba de nosotros, iban a haber cantilevers o techos, y entonces los volteos no los íbamos a poder tener. Y ahí fue cuando decidimos que nos iríamos más con piezas que, en lugar de ser grandes porciones de muro, fueran piezas mucho más individuales. Este es un diagrama muy básico de la fachada. En algunos momentos tenemos aperturas importantes para ver al interior de la tienda, para tener displays, pero tenemos desde la celosía hasta el panel que es totalmente sólido. Esto además se construyó en un edificio prefabricado sobre una losa de un nivel, o sea, la plaza es un nivel 5, y ese sistema son losas prefabricadas también. Entonces sobre esas losas había un relleno de aproximadamente 90 centímetros que tuvimos que abrir y generar una franja donde ahogamos 3 perfiles de IPR que sirvieron como nivelantes. Es una fachada muy larga, tampoco podíamos asumir que el nivel nunca iba a cambiar, y donde entonces se apoya esta primera pieza o tacón que genera el punto de partida para cada una de los vértices de las piezas. Este es parte del proceso de instalación, donde pueden ver aquí la cabeza del IPR, después vienen los ángulos ligados a los tacones de inicio, que ya tienen las primeras varillas que serán continuadas a través de las piezas, y que aquí pueden ver que van surgiendo y que además van pasando en ambas direcciones. Todo esto a la vez de tratar de que el lenguaje sea totalmente fiel a la identidad de nuestro cliente, porque la proporción que deben de guardar los elementos tiene que ser determinada para que no parezca otra cosa, o para que no parezca, o deje de parecer que es la marca, ¿no? Aquí está un momento de esa colocación. Pueden ver el tema de los junteos. Aquí eran juntas de 4 a 6 milímetros. Me gusta mucho, se entiende la pieza por el corte, y después obviamente viene un proceso de sellado, de silicones especiales, de junteado, de
de raspado, etcétera, ¿no? Y cómo, pues aquí, de partir en recto se tiene que inclinar. Era repito, una fachada sumamente larga y que además iba doblando en ángulos muy caprichosos por el límite de la propiedad y que después además se inclina. Entonces, en la inclinación de la fachada que ahorita veremos, tenía que coincidir con una vuelta de más de como 60 grados y una inclinación geométrica. Este es el resultado, y cuando hablo que las fachadas hacen más que simplemente cerrar los edificios, pues considero que son esa primer superficie donde cae la luz, el sol, ¿no? La asumimos muy seguido, y la luz es algo en lo que nos metemos y nos salimos diario, y que el poder que tiene de ir mapeando el tiempo y las sombras y cada momento del día se hace sumamente interesante. Entonces, creo que la práctica en lo personal me ha hecho redescubrir que la ornamentación en la arquitectura, o a perderle el miedo a la ornamentación, ¿no? Creemos en estos lenguajes excesivamente limpios, pero cuando la ornamentación no solamente es un adorno, sino además es un reflejo del sistema constructivo, del oficio de hacer cada uno de los materiales, resulta ser increíble. Entonces aquí la junta se vuelve parte no es algo que tuvo que estar ahí, se vuelve parte del lenguaje, y aquí el efecto de repetición, de patrón, de cambio, nos permite hacer del concreto, que es por sí mismo un material pesado, tener una materialidad pues ligera, que no vuela, que expresa otras cosas. Es muy común hablar de materiales. Me parece que cuando hablamos de materialidad tenemos que pensar que es aquello que excede el material, algo que comunica algo más que las meras propiedades físicas a las que estamos acostumbrados a ver. Este es el resultado, y efectivamente a mí me cayó encima lo que se cayó de ahí en algún momento, pero todavía no estábamos, todavía no llegábamos acá, pero aquí podemos ver cómo de repente hay un techo. Desde el punto de vista de colocación era un gran reto, acabar tan limpio, y cómo la fachada va haciendo una gradiente de descomposición, y acá dobla, es el ángulo que les decía, como dobla, se inclina y da la vuelta hacia periférico. Esta fachada evidentemente es un motivo de mucho orgullo, acaba de ser incluida como uno de los 20 proyectos en la historia de Vuitton en un nuevo libro de arquitectura, como una de las fachadas que más han ayudado a repensar radicalmente la imagen de la marca, lo cual es una fortuna. Aquí vemos la participación de la fachada por dentro, y cómo inverso a la vista exterior son los haces de luz en estas caras geométricas que tienen esos pequeños ángulos, los que tienen una participación mayor, y la sombra es algo que se hace más como de background. Los paneles, por cierto, tenían que estar muy bien acabados, porque muchas veces en un panel prefabricado hay el lado B, el que no es tan bonito, ¿no? Donde es monlaste, y en este caso pues no había opción para eso, ¿no? Visión nocturna. Y este otro proyecto, lo hicimos en el 2014, es una quinta de 1906 que está sobre el profesor Montejo en Mérida, es una casa museo protegida por el INAH, y solía rentar sus jardines para bodas, ponían lonas, se les llenaban de agua en las tormentas, y una lona para 200 no es igual que una para 1200 asistentes. Nos pidieron un techo, literalmente un techo, y pues evidentemente era trabajar con el INAH, pero sobre todo con una preexistencia de una casa clásica y bellísima del Paseo Montejo. Entonces, en ese entonces, nuestro análisis fue justamente la fachada como espacio, no como imagen pictórica, ¿no? Y en lugares como Mérida, la fachada es el pórtico, es esa negociación entre el interior y el exterior, es donde la vivencia del edificio es mucho más interesante, y partimos de ese análisis a reinterpretar la estructura del pabellón atrás. Hicimos un pabellón que no fuera un techo, que se pudiera cerrar o abrir,
pero que en realidad su programa era estar vacío. Hubiesen bodas o no bodas, tenía que llevarse muy bien con esa casa. Y este me parece un ejemplo muy lindo de un edificio que es fachada, estructura, acabado, espacio, todo al mismo tiempo, ¿no? Y donde una vez más el tema de prefabricación, de planear las juntas, de decidir cómo se modula, se expresa en la arquitectura y no es una consecuencia de un producto necesariamente sacar la repisa. Entonces, este edificio produjo, más allá de la arquitectura, un cambio institucional en el cliente. Después les prestaron un estacionamiento detrás de ellos para sus eventos, cerraron ese terreno porque se construyó un centro comercial y nos pidieron hacer un estacionamiento, a lo cual pues no nos negamos, pero dijimos, hacemos un estacionamiento y algo más. Y analizando el momento de la ciudad y el programa arquitectónico y lo que ya son, les propusimos hacer un centro cultural hace 6 años, está recién terminado. Entonces, volvimos a entender por budget, por producción local, por adaptabilidad, que había que entender un sistema arquitectónico que hiciera todo, que fuera replicable, que lo podíamos construir rápido, que las grúas pudiesen entrar porque el espacio era, o sea, muchas razones también técnicas. Pero una vez más reinterpretamos esta idea del vano, de las columnas, del tablero, de la generación de pórtico como fachada, ¿no? Y lo fuimos llevando un poquito a desmembrarlo en piezas, en columnas, en paramentos sólidos que pudieran funcionar en un esquema donde abajo podíamos tener un estacionamiento semienterrado y arriba podíamos tener la libertad de poder estar moviendo, colocar las columnas de acuerdo a estas modulaciones posibles. Y que además, bueno, ahí está un shot rápido de cómo funcionó el edificio en su planta alta. Ahí están las losas prefabricadas. Entonces, sí, creo que como arquitectos a veces necesitamos entender que no podemos gastarnos la misma proporción del dinero en todo. Pero si somos inteligentes en replicar algo y obtener eficiencias de escala, y ya tiene todos esos valores implícitos, entonces se hace mucho más fácil. Y que además la arquitectura tenga la capacidad de, repito, proyectar sombra, de definir un contorno de cielo, y de recibir esa sombra de otros elementos que se vuelven en nuestra arquitectura también acabados o materiales, como lo puede ser un árbol. Y que en sí el reflejo, el concreto, tiene esta cuestión de la refracción con la luz en México que es increíble, ¿no? Brilla, a veces ciega. Entonces, que la experiencia de esos pórticos y sombras pudieran ser muy memorables. Que pudiéramos hacer esto, permanecer en el tiempo y generar estos momentos de cambio dentro de algo que es sumamente repetido, pero podemos diseñar nuestros sistemas. Estas ya son fotos en el proceso de montaje, donde pueden ver que había andamiajes para poner las traves. Curiosamente decidimos no poner la trave encima de las columnas, sino entre las columnas. Entonces las traves, los pueden ver aquí, son unas U's de concreto prefabricado que tienen un armado que deja un canal. Las columnas quedan con unos tensores, unas puntas de conexión. Se pone el andamio, se coloca la trave, se cuela ese segmento y ya que la compresión y la tensión están comprobadas, pues se puede empezar a desmontar. Y después simplemente se rellena, se pican o se perforan lateralmente estas traves para empezar a dejar caer losas tapa. Entonces, es un sistema que también podía ayudarnos a controlar una arquitectura más refinada en un medio que con todo respeto no está acostumbrado a ciertos alcances de técnica de obra y que nos podía dar un resultado técnicamente deseable y arquitectónicamente bonito. Y está procesos. Las columnas las liberamos para que hablen en un primer plano con las traves, haciendo que los muros se separen de las columnas. En planta estos muros son una especie de
de U extendida, charola, son más delgados, no son de 45 centímetros, pero crean un hueco detrás de este muro que nos permite pasar instalaciones y tener todo tipo de coordinación técnica. Pero deja, una vez más, o sea, aporta el lenguaje y deja hablar una reinterpretación en nuestra contemporaneidad de estos elementos y de estas vivencias que son tan importantes, ¿no? El frontón, el marco, la idea de moldura, la junta como receptora de la sombra, como articuladora de la escala, ¿no? Estas nos permiten, por ejemplo, el tener este remetimiento en esquina, hace que podamos montar las columnas sin que se nos golpeen, sin que se nos chispeen, se manejan mejor, pero además bajan la escala, ¿no? Y el basamento, o sea, esto no solo es decorativo, genera una especie de índice que habla con la escala de la persona, y todos estos remetimientos, o sea, el sol es un recurso tan increíble, sobre todo ahí en Yucatán, que siempre tenía que cambiar. Hay muchos tonos de luz en esta foto, por ejemplo, ¿no? Y simplemente son grados de sombreado, y aquí deja de ser importante el elemento en sí mismo de la columna, del atrabio, del dado, y es el conjunto que empieza a generar un lenguaje consistente con un sistema que técnicamente es completo. Y finalmente trabajar los registros de los materiales, ¿no? Empezar a poner reglas. Los muros son martelinados versus los elementos estructurales principales son lisos, entonces sí hay un entendimiento áptico diferente, ¿no? Y es el mismo material con diferentes registros que empieza a comunicar otras cosas, y que una vez más vuelve a definir el cielo, que vuelve a enmarcar los árboles, y la pregunta, cuál es la fachada del edificio, sino el mismo espacio por completo. Entonces ya ven, en la noche, y por ejemplo aquí en los paramentos, los que son pretiles, generamos un pórtico de altura y media que genera en la losa posterior a este muro, es una terraza, pero en vez de cerrar, pues se abren estos huecos, es decir, la L de los muros, voy a tomar un minuto ya, estas son unas Ls en los muros, entonces esta es una pieza, esta es otra pieza, y del otro lado hay otra L que le contesta. Entonces esas Ls pueden no tener una de las caras y convertirse en una ventana o en un paso de luz, como lo hacen aquí, donde pueden ver que la L baja y nada más tiene un tacón que dobla y que además hace la labor de recibir el impermeabilizante y el relleno de la losa de atrás. Y que, igual, una vez más invertido, ¿no? Todos estos registros de la iluminación empiezan a hablar de esa idea de detalle bajada a la experiencia del espacio. Muchas gracias.